No me llamo Ernesto, pero digamos que así me conocen mis clientes. Llevo más de 10 años manejando un taxi en la Ciudad de México, y si algo he aprendido es que la noche transforma a la ciudad y a la gente. Uno piensa que al volante lo ha visto todo. Borrachos vomitando en el asiento trasero, parejas discutiendo, algún intento de asalto que uno logra esquivar con reflejos y suerte. Pero hay noches, una en especial, que no se puede olvidar, por más que uno lo intente. Esta es mi historia. Era un miércoles como cualquier otro. Eran cerca de las 2 de la mañana y ya pensaba en dar el último viaje antes de irme a casa. El cansancio me pesaba en los ojos y solo me faltaban unos pesos para cerrar bien la jornada. Encendí la aplicación y al instante me cayó un servicio. Colonia Doctores, destino al sur, por la Picacho a Jusco. El nombre del usuario era simplemente Santiago. Nada raro, excepto por una cosa. Cuando acepté el viaje, el mapa me mostró que estaba a escasos metros de la dirección, pero no había nadie. Detuve el coche frente a un edificio viejo, descascarado, con luces parpadeando. Toqué el claxon una vez. Nada. 2 veces. Nada. Me disponía a cancelar cuando escuché cómo se abría la puerta trasera del taxi. No vi a nadie acercarse. Literalmente, un segundo estaba solo. Al siguiente, alguien se sentaba detrás de mí. ¿Santiago?, pregunté sin mirar por el retrovisor. Sentí un aire frío recorrerme la nuca. Sí, gracias por venir, respondió una voz tranquila, pausada, sin emoción alguna. Casi sin vida. Arranqué. El silencio se adueñó del coche. Miraba por el espejo retrovisor, pero la luz tenue del tablero no lograba mostrar su rostro. Era como si se mantuviera justo fuera del alcance de la vista. ¿Le molesta si dejo la ventana un poco abierta?, preguntó. No, adelante, respondí. El aire nocturno entró con fuerza, pero no arrastró hojas ni suciedad, solo frío, como si viniera de una cueva, de un lugar donde la vida no entra. Me inquieté. Decidí hablar para romper la tensión. ¿Viene de alguna fiesta o del trabajo? Digamos que vengo de cerrar un ciclo. No supe qué responder. Preferí concentrarme en el camino. Los minutos pasaron en silencio. Conforme avanzábamos hacia el sur, notaba que la ciudad comenzaba a apagarse. Era normal que a esa hora hubiera menos tráfico, pero esto era diferente. No había ni un coche, ni una patrulla, ni siquiera perros callejeros. Fue entonces cuando algo me perturbó profundamente. La aplicación ya no mostraba el trayecto. Se había congelado, como si se hubiera quedado sin señal, pero yo seguía manejando, y cada vez más lejos del bullicio de la ciudad. ¿Seguro que vamos bien, jefe?, pregunté, intentando sonar casual. Sí, lo está haciendo perfecto. Siga derecho. No se desvíe. Su tono me obligó a obedecer, como si fuera una orden que venía desde dentro de mi cabeza. Me sudaban las manos. Apreté el volante. ¿A qué dirección exacta vamos? Cuando lleguemos, lo sabrá. Pasamos por una zona boscosa. Poca luz. El camino comenzaba a deteriorarse. Vi una señal oxidada que apenas se leía. Callejón del olvido. Me detuve en seco. Aquí es. Silencio. No hubo respuesta. Volteé y por primera vez vi claramente su rostro. Era pálido, con unos ojos hundidos que no parpadeaban. Me miraba con una calma inquietante, como si supiera algo que yo no. Algo terrible. Y luego habló. Aquí empieza todo, Ernesto. ¿Cómo sabe mi nombre? Pero ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío. La puerta seguía cerrada. El aire olía a tierra húmeda y flores marchitas. El celular vibró. Un mensaje. Gracias por llevarme. No olvide cerrar bien el ciclo. La app se cerró sola. Intenté reiniciarla. Nada. El coche no encendía. Intenté abrir la puerta, pero estaba atorada.
Estaba atrapado en ese callejón, solo, o eso creía. Después de lo que pasó esa noche, estuve 2 días sin salir a trabajar. Le dije a mi esposa que me sentía mal, que tenía fiebre. En parte era verdad. Me temblaban las manos, no podía dormir, y en mi cabeza resonaba una sola frase: aquí empieza todo, Ernesto. No era la primera vez que me tocaba algo raro en un turno nocturno. Pero esto era distinto. No era una anécdota para contar entre risas a otros taxistas. Era una marca que se me había quedado grabada. El tercer día, me obligué a encender el carro. Todo parecía normal. El motor funcionó. La app también. Incluso limpié bien el asiento trasero, aunque no había nada ahí. Pero al subirme, sentí de nuevo el aire helado, el mismo olor. Me dije que era sugestionarme, que era mi mente jugándome una mala pasada. Encendí la radio para distraerme. Música, noticias, comerciales, lo de siempre. Pero en un momento, la señal se distorsionó. Se escuchó un zumbido y luego una voz, mi voz. No olvides cerrar bien el ciclo, dijo claramente. Apagué la radio de golpe. Me bajé del coche y respiré hondo. Revisé si tenía alguna grabación puesta. Nada. Todo estaba apagado. Incluso el estéreo mostraba la hora en ceros, como si se hubiera reiniciado. Volví a subirme. Necesitaba ganar dinero y el miedo no me iba a pagar las cuentas. Acepté un viaje en la colonia Narvarte. Cuando llegué, una señora de unos 60 años subió al coche. Me saludó con amabilidad, pero al mirarme a los ojos, su expresión cambió. Está bien, joven. Lo noto cargado. Perdón. Mi difunto esposo era taxista, y cuando recogía malas energías, se le notaba igual que a usted. No supe qué decir. Me limité a conducir. Pero antes de bajarse, la señora puso su mano sobre el respaldo del asiento y murmuró algo, como una oración. Luego me deseó buena noche y se fue. El ambiente dentro del coche cambió. El frío ya no era tan intenso. Esa madrugada volví a casa más tranquilo. Pero la tranquilidad no duró. Al día siguiente, mientras esperaba un viaje en el estacionamiento de un Oxxo, me encontré con Toño, un compañero del gremio. Me vio, levantó la mano y se acercó. Cuando le conté lo que me pasó con Santiago, su rostro se puso serio. No mames, Callejón del Olvido dijiste. Sí. ¿Lo conoces? Sí. Pero ese lugar no existe en los mapas desde hace años. Lo clausuraron. Ahí encontraron hace tiempo a un chofer, muerto, sentado al volante, como si hubiera estado esperando a alguien. Dicen que se le fue la vida sin moverse. El corazón se le detuvo sin razón aparente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo sabes eso? Porque ese taxista también se llamaba Ernesto. Esa noche no pude dormir. Me levantaba a cada hora. Caminaba por la casa como un zombi. Miraba por la ventana esperando... no sé qué. El rostro de Santiago se me aparecía en los sueños, pero no hablaba. Solo me miraba, sentado en el asiento trasero del taxi, con esa mirada muerta y esa calma inhumana. Al amanecer, decidí ir a misa. No soy religioso, pero algo en mí buscaba una especie de protección. El cura me miró raro cuando le pedí que bendijera mi taxi. Me hizo unas preguntas. No le conté todo, pero algo entendió, porque accedió. Hay cosas que se pegan al metal, me dijo al final. Cosas que buscan movimiento, transporte. No supe qué quiso decir con eso, pero me estremecí. Volví a trabajar esa noche. La app funcionaba. La radio no dijo nada extraño. Y por primera vez en días, tuve una jornada normal. Eso sí, evité rutas al sur. Nada de Picacho a Jusco. Nada de calles sin salida.
Pero entonces ocurrió algo aún más extraño. Empezaron a llegar solicitudes de viaje que no parecían reales. Usuarios sin foto, sin historial, y siempre desde zonas oscuras, abandonadas, calles donde nadie debería estar a esas horas. Una parte de mí quería ignorarlos, pero la otra, la curiosa, la que no aprendió la lección, aceptó uno. La dirección era en Tlalpan, cerca de un hospital abandonado. Eran casi las 3 de la mañana. Cuando llegué, el ambiente era denso, como si el aire estuviera cargado. Me quedé dentro del coche esperando. Nadie apareció, pero la app no me permitía cancelar el viaje. Cada vez que lo intentaba, reaparecía la misma notificación. El ciclo aún no ha sido cerrado. De pronto, la radio se encendió sola, estática. Luego una voz. No era la mía esta vez. Era la de Toño. No estás solo, Ernesto. Nunca lo estuviste. Me congelé. Tomé el celular. Le marqué. Me contestó medio dormido. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Fuiste tú quien habló por la radio? ¿Qué? ¿Qué radio? La del taxi. Tu voz salió de ahí hace un minuto. ¿Estás mal, carnal? ¿Otra vez soñando despierto? Colgó. Lo entendí. Nadie me creería. Nadie puede entender esto si no lo ha vivido. Regresé a casa con la sensación de haber escapado de algo, pero no por mucho tiempo. Esa misma tarde, mientras descansaba, me llegó una notificación de la app. Nuevo comentario de usuario. Santiago ha calificado tu servicio. 5 estrellas. Comentario. Gracias por seguir el camino. Pronto necesitaremos otro viaje. Bloqueé la app. Apagué el celular. Pero al prender la televisión sin señal, en la pantalla negra, se reflejaba el asiento trasero de mi coche, con una figura sentada, observándome. Pasaron varios días sin que me atreviera a salir. Me negaba a abrir la app. Dejé el taxi estacionado frente a la casa, como si al tenerlo a la vista, pudiera controlar lo que pasaba. Pero algo seguía ahí, latente. No era solo paranoia. A veces, por las noches, las luces del tablero se encendían solas. Otras, la alarma del coche se activaba sin razón. Mi esposa empezó a notarlo. Me preguntó si andaba en malos pasos, si debía dinero. No sabía cómo explicarle que lo que me perseguía no era de este mundo. Una noche, decidí revisar la app desde otro celular. Un amigo me prestó el suyo, instalé todo, inicié sesión con mi cuenta. Apenas se abrió, apareció un viaje pendiente. Decía, confirmar ruta pendiente, destino final, y mostraba una dirección. No la reconocí, ni colonia ni calle. Solo decía, kilómetro 13, carretera al desierto de los Leones. Intenté eliminarlo, no pude. Intenté cerrar sesión, nada. Entonces algo me llamó la atención. La hora del viaje estaba marcada para esa misma noche. A las 3:33 am, mi corazón se aceleró. Me temblaban las manos. Cerré la app a la fuerza. Pero cuando miré por la ventana, el taxi ya no estaba. Salí de la casa en friega, descalzo. Corrí por la calle buscándolo, pensando que me lo habían robado. Pero no. El motor se escuchaba a unos metros. Estaba encendido, frente a una casa en obra negra. Nadie vivía ahí. No había llaves en el encendido. Pero el coche rugía como si alguien lo manejara desde dentro. Me acerqué con cautela. Al llegar a la puerta del conductor, vi algo que me paralizó. En el espejo retrovisor, Santiago, sentado, viéndome. Y entonces, sin que yo tocara nada, las puertas se destrabaron. Entré, como si algo me empujara. Me senté al volante. Cerré la puerta, y la pantalla de la app se encendió en el tablero. Iniciando viaje. Destino. Kilómetro 13. El coche arrancó solo. No sé cómo describir lo que pasó después. La ciudad se transformaba con cada kilómetro. Las luces parpadeaban.
Las calles se alargaban como si no tuvieran fin. El ruido se desvanecía. Solo quedaba el murmullo del motor y una voz en la radio que repetía: siga la línea, no mire atrás. La carretera al desierto de los Leones siempre me pareció solitaria, pero esa noche parecía otra dimensión. Árboles más altos, neblina espesa y un olor a humedad que se metía hasta los huesos. Llegué al kilómetro 13 justo a las 3:33. El coche se detuvo solo. Bajé, no porque quisiera, sino porque algo me obligaba. Frente a mí, en medio del bosque, había una construcción de piedra, como una vieja ermita. No tenía luz, solo una puerta entreabierta. De adentro salía un murmullo. Voces, muchas, como si alguien contara secretos que no debía escuchar. Avancé, cada paso dolía. El aire pesaba. Al llegar a la entrada, vi una figura con una capucha. No se movía, pero me hablaba dentro de mi cabeza. Todos los que llevas, todos los que subieron a tu taxi, están aquí. ¿Qué es este lugar?, pregunté, apenas respirando. El final del ciclo. Aquí los dejas, aquí te quedas. Quise correr, grité. Pero mi cuerpo no respondió. La figura se quitó la capucha. Era yo, pero más viejo, ojeroso, roto. Mis ojos vacíos. No lo entendiste. Ernesto, tú no llevas pasajeros. Tú los recoges. Amanecí en el asiento del taxi, las manos pegadas al volante, el cuello entumido, la boca seca. El coche estaba estacionado frente a mi casa, como si nada hubiera pasado, pero no recordaba haber vuelto. Me bajé tambaleándome. El sol me golpeó en los ojos como una bofetada. Entré a casa sin decir una palabra. Mi esposa me observó desde la cocina. Parecía no haber notado mi ausencia. O quizás simplemente ya se había resignado a no entender nada de lo que me pasaba. Dormí casi todo el día, pero cuando desperté, la aplicación estaba encendida sola. La pantalla mostraba una lista de viajes, no solicitudes, no futuros servicios. Era una bitácora, pero no mía. Eran viajes antiguos, con fechas imposibles. Años como 1963, 1947, incluso uno de 1889. Todos los nombres de los pasajeros estaban ahí: Santiago, Eusebia, Don Lauro, Camila, el niño del costal, la monja roja. Parecían personajes sacados de una historia de terror. Y a un costado, una columna más. Decía: recogido por Ernesto. Todos los registros. Todos. No quería aceptarlo. Me negaba. Cerré la app, pero la pantalla del coche no se apagaba. El tablero parpadeaba como si esperara algo. Entonces vi uno más, uno nuevo. Próximo viaje, pasajero final. Me juré no volver a manejar. Guardé las llaves, desinstalé la app. Le pedí a un primo que me ayudara a vender el coche. Le mentí. Le dije que quería cambiar de vida, empezar de nuevo. Durante una semana, dormí bien. Comía. Sonreía. Casi lo había olvidado, hasta que recibí el mensaje. Era una fotografía, sin texto. Solo una imagen de mí, dentro del taxi, con alguien sentado atrás, borroso, pero su silueta era inconfundible. Santiago. La imagen venía de un número desconocido. Intenté llamar. Fuera de servicio. Esa noche el coche volvió a aparecer frente a mi casa. Ya lo había vendido. Mi primo se lo había llevado al día siguiente, pero ahí estaba, con las llaves puestas, motor encendido, como si nunca se hubiera ido. Entré. Las luces se encendieron solas, la radio también, y no era música lo que sonaba, era una voz, la mía, narrando todos los viajes, como si alguien los hubiera grabado desde dentro de mi cabeza. Eres el conductor, Ernesto, dijo al final la voz.
pero ahora te toca el último viaje. Las puertas se cerraron de golpe, la palanca se movió sola, el coche arrancó, y por primera vez no me resistí. El camino era otro, no lo reconocía. A pesar de que la ciudad seguía ahí afuera, con sus luces, su caos y sus avenidas, yo no estaba en ella. El taxi se deslizaba por calles que no existían en el mapa, por zonas que parecían borradas del tiempo. No había tránsito, ni semáforos, solo sombras, y faros encendidos en la distancia que nunca se acercaban. En la radio ya no sonaban voces, solo un sonido agudo, lejano, como un canto monótono. Me taladraba los oídos, pero no podía apagarlo. Sentía que, si lo hacía, perdería algo más que el sonido, algo de mí mismo. Y entonces lo vi. Al final del camino, una figura de pie, justo en medio de la nada. Vestía de negro. No tenía rostro, pero sabía quién era. Santiago. El coche se detuvo en seco. Bajé. Caminé hacia él. Caminé hacia él. Cada paso pesaba más que el anterior, como si arrastrara cadenas invisibles. Al llegar frente a él, me habló sin mover los labios. Todo viaje necesita su cierre. Cada pasajero que llevaste, te llevó también a ti. ¿Qué soy yo? ¿También a ti? Pregunté sin aire. Eres tránsito, puente, huella. El conductor del último camino. Detrás de él se abrió una puerta. No era parte de ningún edificio. Era solo una puerta flotando en la oscuridad. Y de esa oscuridad comenzaron a salir los rostros. Todos los que alguna vez subieron a mi taxi. Santiago, Eusebia, Don Lauro, la monja roja, el niño del costal. Sus miradas me atravesaban. Uno por uno, me rodearon. No con odio, con resignación, como si aceptaran que este era su lugar, su fin, o su inicio. Y yo logré decir con la garganta seca, ¿qué pasa conmigo? Santiago sonrió por primera vez. Fue un gesto frío, mecánico. Tú llevaste a todos, ahora alguien más te llevará. La puerta crujió, y del otro lado surgió un taxi. Uno viejo, amarillo, como los de antes. En el asiento del conductor, una silueta. Me invitaba a subir. Volteé una última vez. Ya no quedaba nadie, ni mi coche, ni la carretera, solo yo y el viaje final. Me subí. El motor rugió. El taxímetro marcó 0 y luego comenzó a contar hacia abajo. Hay viajes que no terminan en una dirección. Hay trayectos que se escriben con pasos invisibles, con nombres que nadie recuerda y con rostros que solo se ven cuando cae la noche. Si llegaste hasta aquí, quizá ya formas parte del camino. Quizá la próxima vez que subas a un taxi de madrugada, notes algo extraño en el retrovisor. Solo recuerda mirar bien quién está en el asiento trasero. A veces no es uno el que elige el destino, sino el destino quien nos elige. Y si quieres seguir escuchando historias que nadie más se atreve a contar, vuelve por aquí. Siempre habrá un nuevo pasajero esperando por ti.